Pero, mirare. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. En un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche es larga y te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. subiendo y bajando, Bailando, bailando, bailando. bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, Ya no puedo más, y ya no puedo más. ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Randy Yo Michael. quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. ¡Vamos! ¡Esa mano! ¡Ay, tú me miras y yo estoy en otra dimensión. Estoy en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte ni sentir la magia del color. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. subiendo y bajando, Bailando, bailando, bailando. bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, Ya no puedo más, y ya no puedo más. ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar vivir, bailar, tener y una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar vivir, bailar, tener y una noche loca. Con tremenda nota. Puerto Rico, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, Cuba, Cuba. Que te cogió, que te zona, que se me conquista. Bailando bailando Yo quiero guarachar contigo esta noche. Yo quiero guarachar contigo, contigo. Una noche loca con tremenda nota. Bienvenidos a esta segunda emisión del podcast. Y bueno, tenemos en esta sesión unos invitados y unas secciones de estreno que esperemos les gusten. Yo soy Rafael. Armando.
Fermín Acosta. Gilberto. Nuestro invitado, el doctor Raúl Martínez. Y bueno, estamos muy contentos de que nos pueda apoyar con esta entrevista. Y bueno, profesor Raúl, si te presentas para nuestro auditorio, si eres tan amable. Bueno, buenos días. Mi nombre es Raúl Martínez Rosado. Yo nací en Cuba hace ya muchos años. Y justamente mi nacimiento se da un año antes de que se realice el triunfo de la Revolución Cubana. Okay. Y si sacan cuenta, pues ya voy a cumplir 60 años. Okay. 50 y algo. Sí, prácticamente es algo pues también histórico porque deja de administrarse Cuba por uno de los hermanos, o bueno, por el apellido Castro, ¿no? Pero esperemos que todo sea para bien, ¿no? Qué bueno. Sí. Mis estudios fueron pues unos estudios normales en términos generales. Pasé la primaria allá en Cuba. Mis recuerdos de primaria fueron pues agradables. En el caso de la secundaria allá en Cuba, se utiliza mucho que los estudiantes tengan un periodo de 45 días en el campus y van a trabajar en labores agrícolas. Y yo tuve la experiencia de trabajar en el área de vegas de tabaco, tuve la experiencia de trabajar en el área de fresas, de guayaba, y fue una experiencia bonita porque pues uno aprendía esas cosas, ¿no? También en la época de secundaria en Cuba se empezó a gestar la parte de la educación, haciéndola de forma becada. En Cuba el término becado quiere decir que tú entras el domingo a la escuela y sales el sábado. Es decir, estás todo el día en la escuela. Ese fue un momento difícil para mí porque no sabía yo a dónde iba a ir a estudiar. ¿En qué ciudad hiciste tus estudios de primaria y secundaria? Bueno, yo soy de La Habana, Okay. del municipio de Marianao, y mis estudios los hice ahí en el municipio de Marianao. De hecho, mi escuela primaria fue pues al lado de mi casa. Okay. A 2 cuadras de mi casa. Perfecto. Y mi escuela secundaria y parte de primaria también fue en el cuartel. Era un lugar que antes del triunfo de la revolución era militar. Le llamaban el cuartel Columbia. Okay. Que cuando triunfa la revolución, justamente en el polígono de ese lugar, que es un lugar inmenso, es donde Fidel hace el discurso y se le pone la paloma en el hombro. No sé si han visto ese discurso, que por cierto esa paloma fue entrenada. Y justamente la que fue entrenada no fue la que se le posó. Según la historia fue otra la que se le posó, pero fue algo muy... Y en ese lugar, que era un cuartel militar, inmenso, grandísimo, se hizo una escuela. Ahí hay una escuela primaria, hay una escuela secundaria, hay hasta un pre, y ahí hasta los días de hoy todavía está el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona, que bueno, más adelante les comentaré que yo soy egresado de ese instituto, ¿no? Una pregunta, ¿esta opción de ser becado era una de tantas opciones o era la única opción para nuestros secundarios? Bueno, habían opciones de no estar becado, ¿sí está bien? Pero digamos, la tendencia era ir a la beca. Sí. ¿Y por qué la tendencia era ir a la beca? Porque estas becas eran en centros de agricultura. Ah, muy bien. Entonces, fue una época muy bonita de la revolución. Estoy hablando de los años 60, 70, 80, ¿sí está bien? Donde hacían escuelas enclavadas en el campo. Sí. Entonces, esas escuelas eran maravillosas, eran edificios de 4 plantas. Tenía su comedor, tenía su área deportiva, algunas tenían su alberca. Escuela.
lugar de sujetamiento. Una escuela representa mucho de lo que toda sociedad de avanzada aspira, formar individuos dóciles. Sin embargo, parece ser que de un tiempo para acá esos individuos ya no resultan ser tan dóciles. Quizá porque han encontrado otro lugar, llámese la web, donde supuestamente se puede suplir mucho de lo que han de recibir en ese tipo de lugar llamado escuela, el espacio físico y mental de alteridad por excelencia. En la escuela, a los individuos se les va sujetando desde pequeños a ciertas configuraciones existenciales, culturales, epistémicas, etc., para que a lo largo de su vida se convenzan de lo fructífero, trascendente y agradable que ha sido haber pasado por la escuela. Lo cierto es que a pesar de ello, en la escuela el individuo adquiere gran parte de su complemento existencial como persona. Por eso, solo los que en esta descubren la libertad de ser, saldrán airosos de su paso por la escuela. Los demás seguirán sujetos, al igual que la mayoría de los que no asisten a la escuela. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
detrás de todos estos movimientos, por supuesto que estaba la planificación del Partido Comunista de Cuba, donde de alguna forma se enfocaba a ciertos áreas, y una de las áreas más prioritarias cuando triunfa la revolución es la educación. Claro, sí. De hecho, el porcentaje del Producto Interno Bruto de esa época se comparaba con el porcentaje de los países desarrollados. Sí, es decir, prioridad. Fue una prioridad que se puso por parte del Partido Comunista. Yo creo que el promotor principal fue Fidel Castro, y es algo prioritario. Incluso también relacionado con tratar de eliminar el analfabetismo en Cuba. Había índices notables de Sí, en Cuba, cuando triunfa la revolución, yo creo que Cuba debería haber tenido como unos 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, prácticamente había como 1 millón de habitantes que eran analfabetos. O sea, una sexta parte. Sí. Que, bueno, en paréntesis, pues no es un número tan drástico como no es sucede México, acá. así es. No se ha podido erradicar, ¿no? Bueno, yo creo que era eso, es mi apreciación. A lo mejor era un poquito más, o profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? Y entonces, les comentaba que eso fue una prioridad. Y recuerdo que hubo una campaña de alfabetización donde estudiantes de preparatoria o quizás de secundaria fueron a dar esos cursos para que pudieran aprender a escribir, pudieran aprender a leer. Con alegría recuerdo que había un familiar mío, un tío mío, que por cierto el año pasado estuvo aquí en México. Ese tío mío creo que estaba como a finales de la secundaria y lo llamaron. Hay que también recordar que si para ustedes fue emocionante lo del cambio revolucionario, para alguien que estuviera ahí en el país era algo así como que... Sí. Y en una este esperanza, caso, ilusión. Sí. Entonces, todo lo que se decía era algo que se cumplía, y además se cumplía con mucha alegría y se cumplía con mucho entusiasmo y se hacían las cosas bien, ¿no? Y entonces este tío mío, recuerdo que, él también es de La Habana, a él lo manda a Oriente. Oriente es un lugar, digamos, muy apartado de La Habana, aunque ustedes se creen que la isla es chica, la isla tiene como 2.000 kilómetros de ancho. Y fueron a un lugar con campesinos en la montaña, y las experiencias que él tiene y de que me cuenta, incluso estuvimos hablando en esta ocasión, fue muy emotiva, ¿no? Y bueno, pues siempre ha habido gente que se ha opuesto a esas cosas, ¿no? Y no sé si ustedes saben que en esa campaña de alfabetización hubo personas que fallecieron intencionalmente, sí, hubo personas que fallecieron intencionalmente. Es decir, siempre hay personas que han estado en contra de este cambio. Yo creo que es lógico, ¿no? Porque si tú vives en un régimen, como era el régimen de Batista, ¿no? Y hasta cierto punto te va bien. Te adaptas. ¿No? Sí. Y de pronto viene un cambio tan drástico y que todos somos iguales. Sí. Ese detalle de que todos somos iguales es un problema. Porque realmente, por desgracia, no todos somos iguales. Es lo que yo he apreciado. Entonces, cuando tú le das esa libertad, ¿no?, a todo el mundo de que todos son iguales, pues... no creo que eso sea conveniente. Entonces, estas personas estaban en contra de todo lo que dijera el Partido Comunista. Y estas personas, tenían poder, las personas, pues eran personas, porque estos estudiantes improvisados de maestro que iban a enseñar a leer y a escribir a personas en el campo, pues estas personas eran terratenientes que tenían
grandes hectáreas y que ya se veía amenazado hasta cierto punto que llegara la revolución, ¿no? Y asesinaron a dos jóvenes, uno que es Manuel Ascunce Domenech y otro que es Conrado Benítez. Lo asesinaron y aquello fue, bueno, terrible, ¿no? El plan Ceiba del Agua, se hicieron 10 escuelas en el campo. Ustedes no se imaginarán qué cosa es esto. Sí, realmente sí, pero imagínense que cada escuela tenía un edificio docente de 4 pisos, equipado con todo, con laboratorios, con todo, ¿sí está bien? Tenía un edificio que era un comedor, y tenía un edificio después que era un albergue de hombres, y después otro que era un albergue de mujeres. Con ducha, todo nuevo, todo, sí, claro. Muebles nuevos, todo. ¿De qué nivel eran? ¿Eran de secundaria? Estamos hablando de primero de secundaria hasta el último año de preuniversitario. ¿Es el 12avo que le llaman? Sí, allá en Cuba hay 4, bueno, cuando yo estudié habían 4 años de secundaria. Primer año de secundaria, segundo, tercero y cuarto, que es séptimo, octavo, noveno y décimo. Y después habían 3 años de prepa. Entonces el preuniversitario terminaba en 12avo. En 12avo, sí. Y entonces las escuelas eran de secundaria o de preuniversitario. Y se siguió uno de los postulados de José Martí. Como ustedes saben, Fidel era un amante de José Martí. José Martí fue una figura importantísima. Una figura de Cuba, no nada más de Cuba, es universal. Escribió mucho sobre cómo hacer las cosas correctamente, sí. Escribió muchos poemas, etc. Poetas. Él formó parte sí fue embajador en algunos países de Latinoamérica. Y bueno, pues se siguieron muchos principios. Y entonces hay un principio de él que dicen que cuando uno está estudiando, es un momento adecuado para que se vincule con el campo, es decir, que el estudio se debe vincular con el trabajo, donde por la mañana se estudia y por la tarde se vaya a trabajar en algo, ¿no? ¿Qué es lo que hacían en secundaria, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía en secundaria? Sí. Es decir, se construyeron 10 escuelas de ese tipo en Ceiba del Agua. Pero en otros municipios habían más. Ajá. ¿Sí está bien? Y entonces, por ejemplo, yo ingresé en Ceiba 7, que era República Socialista Federativa de Yugoslavia. Y entonces, por ejemplo, esa escuela que tenía ese nombre, de alguna forma el país de Yugoslavia era su padrino de esa escuela. Interesante. Sí, ¿Pasaba eso con otras naciones? Sí, con muchas naciones, incluso de América Latina. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que la primera escuela que se formó fue la escuela en el campo Ernesto Che Guevara. Esa fue la primera escuela. Alumno. Dícese del individuo al que se le obliga a hacer algo porque tiene que ser alguien en la vida. Por eso acude a ciertos lugares a recibir su dosis diaria de información, aunque generalmente nunca sabe qué hacer con ello. El alumno es capaz de dedicar más de 20 años de su vida a hacer una actividad que no le agrada, quizá porque, recordemos, no sabe quién es, y sigue haciendo dicha actividad creyendo que, cuando termine de hacerla, por fin será alguien en la vida y sabrá quién es. Lo que tal vez nunca sabremos es qué era antes en la vida. ¿Un no alguien? Actualmente, el alumno ha comenzado a rebelarse. Cree que ahora esa información que le daban la puede obtener él mismo. Para eso está la web. Lo más curioso es que a pesar de ello, sigue sin saber qué hacer con dicha información. Cantan. Ojalá que las sogas no te toquen el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la vida. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te bota de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre en tus luces nocturnas, en todas las visiones. Tocarte ni en canciones. Gracias. Gracias. Habana. Intelectual. Con este mote se suele denominar a individuos insoportables, capaces de aventarse un tiro con palabras, pero temerosos de usar las manos. Su aire de experto le ayuda a tener adeptos, sobre todo en las redes sociales, en donde muchos lo creen sabio. Un intelectual se siente con el derecho de externar una opinión sobre cualquier cosa y generalmente, cuando en el fondo no domina el tema del que ha decidido hablar, tiende a recurrir a un lenguaje rebuscado para así engañar a los débiles de mente. Suele encontrárselo sobre todo en facultades de arte, ciencias, humanidades o ciencias sociales, aunque desde hace tiempo abundan en círculos ideológicos de izquierda o facultades de ingeniería. Y entonces era muy emotivo porque era algo que estaba en el ambiente. Sí. Y que mucha gente decían, no podemos decir que no, esto se ve que es para bien, ¿no? Entonces todo el mundo, es decir, las cosas salían bien. Doctor, históricamente estamos en la década de los 70. Sí, estamos hablando de los años 70 y, bueno, en mi experiencia serían 73, 74, 75. En plena reforma ideológica mundial, Sí, por claro. ejemplo, estamos hablando de la cultura hippie. ¿Eso cómo bueno, les llegó? al lado de la escuela mía, Sí. de la República de Yugoslavia, había un campamento que le decían el campamento, no sé qué cosa era, no recuerdo ahorita, pero era un campamento improvisado, donde venían jóvenes de los países que menos tú te imaginabas, incluyendo Estados Unidos, Sí.
Y esos jóvenes venían y lo que hacían era que trabajaban en el campo. Okay. ¿Sí está bien? Como voluntario. Como voluntarios trabajaban en el campo. Y nosotros incluso a veces los veíamos a ellos, ¿no? Nosotros éramos muchachos, ellos eran jóvenes ya de 20 y pico de años, y con sus pelos largos y sus pantalones acampanados, pero trabajando y trabajando y trabajando. Yo viví en la época en que muchos profesionales estaban dando cuenta que posiblemente los cambios que vinieran no les iba a convenir, muchos profesionales, ¿no? Porque, insisto, detrás de esto hay un problema motivacional que es dinero. Sí. Entonces, cuando tú dices que todo el mundo es igual y que todo el mundo va a ganar lo mismo y que no va a haber propiedad privada, pues entonces ya la gente dice, no, espérate. En una sociedad en donde primaba la diferencia de estratos sociales. Sí, en Cuba había una diferencia de estratos sociales, pero salvaje. Eso fue una experiencia que yo viví porque en Cuba, antes el problema de la discriminación a los negros era muy fuerte. O sea, los que eran como de raza blanca, se puede decir, tenían más privilegios. Así es. En el régimen de Batista. Así es, así es. Y habían muchos lugares donde no podían entrar las personas de raza blanca. En Cuba había muchos clubes de playas muy bonitos, entonces la raza negra no podía entrar ahí. Cuando triunfa la revolución y todos somos iguales y todo el mundo tiene que entrar a lo mismo, cambia mucho las cosas. Y digamos, doctor, a usted le tocó precisamente ese periodo de transición y cuando llega a nivel ya prepa, era equitativo, digamos, la forma de ya empezar a acceder a nivel superior. No. Les comentaba que en aquella época muchos profesionales empezaron a dejar a Cuba. Sí. Okay. Entonces empezaron a escasear los profesores. ¿Sí está bien? Y se venía una ola demográfica, porque como todo el mundo era igual y todo el mundo podía tener las mismas capacidades y las mismas posibilidades, pues entonces todo el mundo se empezó a casar y todo el mundo se empezó a tener hijos, y se venía una ola demográfica tremenda y Cuba no tenía profesores. Y entonces fue cuando a Fidel Castro, digo yo, o a su equipo, se le ocurrió una idea de preparar unos profesores emergentes. Y entonces ahí surge lo que se conoce en Cuba como el contingente Manuel Ascunce Domenech. ¿Se recuerdan que fue uno de los que asesinaron? Entonces yo pertenezco a ese contingente. De hecho, se hicieron como unos 6 contingentes. Yo pasé al tercer contingente. Es decir, ¿qué cosa era eso de contingente? Eso era de que estabas en 10º grado, es decir, en el último año de secundaria. Sí. Entonces tú podías pasar a la prepa, podías pasar a una escuela técnica o esas eran las únicas 2 opciones, o prepa o escuela técnica. Pero el Partido Comunista se reunió con los jóvenes y nos explicó la situación y nos dijo que necesitamos que nosotros pasáramos a ese contingente Manuel Ascunce Domenech, que era una preparación rápida para profesores porque ya se necesitaba profesorado. O sea, ustedes tenían que preparar ahora a las generaciones que venían. Así es. A la par, supongo que eso fue su experiencia, a la par de continuar en su preparación. Así es, así. Entonces yo me vi un conflicto en aquella época. Yo era muy bueno para la física, para las químicas, para las matemáticas y tuve que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hacía yo? Y yo, bueno, pues en aquella ocasión levanté la mano, expliqué que entendía lo que estaba ocurriendo y que yo iba a dar el paso para ser profesor. Y en el año 74 yo comencé, es decir, ese verano, estamos hablando de que las clases se terminan como en mayo, ese verano yo recibí una preparación para dar clases en 7º grado, es decir, a alumnos de 7º grado de matemáticas. Pero usted era joven, o sea, sí, yo tendría... Ni 20 años. No, 16 años tendría yo. O sea, es como emergente. Y así ocurrió en muchos lugares de Cuba, digamos. En muchos lugares de Cuba. Había gente en la misma situación que usted. Entonces, en agosto empezaban las clases. Entonces nosotros pasamos un curso y en agosto estábamos dando clases de matemáticas a los estudiantes de 7º grado. Las necesidades. Así es. Entonces, bueno, de más está decirle que dentro de este conjunto de 10 escuelas se hacían cosas muy padres. ¿Sí está bien?
Bueno, el estudio era algo muy agradable, teníamos todas las condiciones, teníamos profesores verdaderos. Yo creo que yo nunca recibí una educación de un profesor así preparado emergente. Es decir, yo sí tuve la posibilidad de tener profesores que eran profesores, ¿sí está bien? Se hacían cosas muy padres. Recuerdo que dentro de las 10 escuelas se hacía un evento deportivo que era casi como una olimpiada, muy bonita. Se hacían unos eventos culturales. Además, dentro de nuestros compañeros teníamos cosas bellas, ¿no? Habían personas que imitaban a Silvio Rodríguez, pero tú decías, ese que está cantando es Silvio Rodríguez. Claro, sí. Habían personas que imitaban a muchos artistas cubanos, habían ballet, habían teatros. Incluso las escuelas, estas 10 escuelas tenían un lugar que era para formarlos y había un escenario. Se podría hablar de una especie de culturización. Sí, o sea, parte de las políticas del gobierno, aparte de darle importancia a la educación, también es cultura, conocimiento, todo eso. Habían muchos estudiantes de América Latina. Pasó lo de Pinochet y estábamos llenos de chilenos. Sí. Y en fin, era algo muy bueno, un ambiente multicultural también. Yo lo recuerdo con mucha alegría, lo recuerdo muy bien. Bien, entonces ya yo, cuando tendría como unos 15 o 16 años, estaba yo dando clases. No. Y aquí nos quejamos porque tenemos mucha tarea esa edad, ¿no? Y entonces en esa época había un asesor, que era una personalidad, que era el especialista en las clases de matemáticas, y él podía visitarnos la clase la vez que quisiera y sin avisar. Bien. Sí. Recuerdo que con mucho agrado que una vez creo que nos fue a visitar a mí. Y la experiencia que les iba a comentar era que el día que me fue a visitar el asesor que me iba a ver la clase, ese día me quedé dormido yo. Suele suceder. ¿Se recuerda algo? Sí. Y no tenía ni la más remota idea de la clase que iba a dar. Suele suceder. Y el señor estaba esperándonos porque aparte de tener los salones de clase habían las cátedras, ¿no? Las oficinas de los profesores. Y llego yo y le doy los buenos días y ya estaba llegando yo tarde a la clase. Y así de casualidad vi en mi programa que lo que tenía que dar era el teorema de la bisección para dividir un segmento en dos partes iguales y que yo ni me recordaba cómo se hacía eso. Y no sé por qué lo hice. En aquella época yo tenía una escritura formidable. Era una cosa que yo veo en mis cuadernos de aquella época y yo digo, Dios mío. Y en el pizarrón que era con el gis, yo tenía una escritura. Y yo, digamos, me gustaban las matemáticas, ¿no? Entonces cuando yo era profesor yo me envolvía en ese ambiente de las matemáticas y la clase la di perfecta, sin saber yo ni lo que tenía que dar. Con el compás y con... Vamos a trazar este triángulo isósceles. Sí, todo eso, ¿no? Bueno, después él me hizo algunos comentarios, me llamó la atención algunas cosas, me ayudó en algunas cosas y me dijo que estaba bien. Ingeniero. Dícese del individuo que profesa la supuesta profesión del siglo XXI. Este individuo tiende a sentirse extremadamente orgulloso, no de su profesión, sino de sí mismo por haberla escogido. Con lo cual, dicho orgullo muchas veces se convierte en altivez y, en casos extremos, en megalomanía. Los individuos llamados ingenieros suelen ser inteligentes, aunque tienden a ser ignorantes de todo lo que no obedece a su profesión. A pesar de que pregonan que hacen girar al mundo, generalmente carecen de herramientas para comprenderlo. La mayoría de los ingenieros afirman saber ciencias tan extraordinarias como las matemáticas, aunque están lejos de realmente entenderlas. Y en el fondo, son incapaces de comprender su belleza. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí.
detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Libro. Derrumba anclas. Conspirador existencial. Un libro es un objeto que siempre debe estar abierto para surtir efecto. Curiosamente, es de los pocos objetos que al regalarlo pareciera que alguien se despoja de un pedazo de sí mismo. Claro, siempre y cuando el que lo regala haya mantenido abierto el libro por un buen tiempo. Con la llegada de la web y los medios electrónicos, se pensaba que estos objetos tenderían a desaparecer. Sin embargo, parece que algo noble en el adentro de los individuos los hizo desistir de su exterminio. Un libro puede ser también peligroso, más para el hambriento que para el pesimista. Se recomienda su compañía desde muy temprana edad, pues sirve para tantas cosas, por lo que poco a poco se irá convirtiendo en el objeto más recurrente para resolver cualquier tipo de problema. ¿Está bien? En ese momento tú dejaste el preuniversitario. Yo no tomé el preuniversitario. ¿Te quedaste dando clases todo yo este de tiempo? 10º grado, perfecto. yo empecé a tomar el curso como profesor. Era emergente y ahí te quedaste. Así es. Y cuando yo estaba en 4º año de la carrera, empezaron a faltar profesores de primer año de la carrera. A ver, ahí ya me confundí en tiempos. Estabas terminando tu secundaria. Yo estaba terminando. Surge este problema con los profesores, la emigración de los profesores cubanos. Ajá. Se crea este contingente, tú eres voluntario en este contingente y entonces dedicas tu tiempo a ser profesor y a dar clases. Di clase en 7º grado, di clase en 8º grado, después di clase en una escuela militar. Okay. Y durante ese momento suspendiste tu educación. No, yo estaba estudiando mi educación. No, yo estaba estudiando mi educación para ser profesor. Ok. El preuniversitario lo cambiaste por tu parte pedagógica. Así es. Estabas en la carrera entonces. Sí, estaba en la carrera. O sea, saltaste de la secundaria a la universidad. A la universidad. Esa parte no me había quedado clara. Pero además, cuando estaba en 4º año de mi carrera, ya no había profesores para darle a primer año de la carrera. Y va de nuevo. Y entonces, como yo era un estudiante destacado y que tenía mi pasión por las matemáticas, los profesores me recomendaron para ser alumno ayudante. Pero alumno ayudante era que tú dabas las clases del primer año de la carrera. Y entonces, de hecho, esa ausencia de profesores
ocurrió en otro municipio. Yo estaba en Ceiba del Agua. Sí. En el municipio que ocurrió se llama Batabanó, que es al sur de La Habana. Entonces yo me fui para allá. Las condiciones de Batabanó no eran las mismas de Ceiba del Agua. Es decir, ahí en Ceiba del Agua todo estaba muy bien hecho. Cuando yo llegué a Batabanó, la escuela de Batabanó eran naves industriales adaptadas para dar clases. ¿Ya está bien? Y entonces yo ahí llegué y empecé a dar clases a primer año de física. Okay. A primer año de física. Te graduaste muy joven, ¿no? Sí, yo me gradué muy joven. Pero además me gradué joven y con experiencia por 4 años. Por 4 años, y como era tan destacado, yo me quedé como profesor del instituto. Okay. Entonces yo no le daba clase a nivel de secundaria o de prepa, yo daba clase a nivel de mis compañeros. Claro. ¿Pero cuál era la especialidad? O sea, era pedagógica, era pedagogía, ¿no? Es Instituto Superior Pedagógico, Enrique José Barona. ¿Y tú escogías tu especialidad? Mi título dice, yo soy licenciado en la enseñanza de las matemáticas a nivel medio y superior. Así dice mi título. Perfecto. ¿Está bien? Y entonces yo me gradué y empecé a dar clases en donde yo estudié la primaria, que era el cuartel Columbia, que pasó a ser Ciudad Escolar Libertad, y que era un lugar que tendría, no sé, unas 20 hectáreas o más. Sí. Acondicionado en aquella época para la parte militar. Incluso dentro del cuartel había una casa que era la casa de Batista de aquella época, y había hasta un aeropuerto que fue por donde se escapó. Todo eso lo hicieron una escuela. Bueno, ahí había primaria, secundaria, estaba nuestro Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona, y ahí me quedé yo como profesor. Mis inquietudes siempre fueron de investigación. Entonces yo me vinculé con un grupo de jóvenes que actualmente, incluso ese grupo de jóvenes todavía sigue hoy en día investigando. Incluso Otero fue formado por un compañero mío que actualmente pertenece a la Academia de Ciencias Cubanas, y estamos hablando de aquella época. Es decir, fue el profesor que fue a estudiar conmigo un doctorado a Moscú. Porque si vemos mis estudios rápidos, vemos mis estudios rápidos, estando en ese instituto hubo la posibilidad de hacer una maestría. Dentro del instituto. Dentro del instituto, entonces yo hice la maestría. ¿En qué? También. Hice la maestría en las teorías no euclidianas, geometrías no euclidianas, Lobachevsky y de Riemann. Eso es, con variable compleja. Hiciste matemáticas. Hice matemáticas, sí, era matemática. Y entonces también tenía inquietud con el idioma. Y entonces por las noches estudiaba idioma ruso en escuelas especiales, ¿no? Habían escuelas especiales. Había esa vinculación, digamos, entre como estaba el bloque. Sí. Y entonces existía la posibilidad más accesible, se puede decir, de ir a estudiar posgrados a algunos países europeos. Bueno, en aquella época no. Estamos hablando de los años 82, 83, 84. Yo me gradué en el 79. De la licenciatura. Después de 2 años me gradué de maestría. En el 81 más o menos. Las graduaciones nuestras eran presididas por Fidel Castro. Porque como él fue el que originó esa idea, las graduaciones nuestras, es decir, el huésped orador, era Fidel Castro. Y él era el que entregaba los títulos de las personas con mayor reconocimiento, y le daba un obsequio, etcétera, ¿no? Y entonces era muy emotivo en aquella época. Bueno, entonces hice mi maestría, tenía la inquietud por el ruso, entonces empecé a estudiar ruso por mi cuenta aparte. Entonces en el año 86 empezaron a llegar unas becas a esa institución. Incluso hubo un profesor que vive aquí en Villas de la Hacienda, que es como mi padre científico, un cubano también, Martín López. Él estuvo aquí con nosotros y ahora está trabajando en otras universidades aquí en México, pero él tuvo la visión de invitar a rusos a darnos conferencias, especialistas rusos, y yo me enganché con uno de ellos, y incluso llegó la beca, y entonces ya yo estaba como que enganchado con ese ruso, y además ya la beca pedía el idioma, entonces ya yo tenía el idioma. Entonces fuimos 2 compañeros, que el doctor Reinaldo hoy en día, que es el miembro de la Academia de Ciencias, se lo acaban de nombrar, y yo fuimos a estudiar a Moscú.
Llegamos en octubre del 87. 87. ¿Sí está bien? Moscú. ¿Matemáticas puras también? En matemáticas puras, sí. Había una necesidad de estudiar una carrera una materia que era mecánica, que no la había en la Universidad de La Habana, y entonces a nosotros nos mandaron precisamente como para formarnos en esa área y poder ir. Por necesidad, ¿no? Por necesidad. No por lo que te gustara, ¿no? No, era por necesidad, ¿no? Por necesidad. Eso es Y importante. mandaron dos. También, ¿no? Dos. Fíjate que el Partido Comunista no está, mandaron dos. Sí, claro. Y resultó que uno se salió de ahí, que fui yo, que me vine a México, el otro se fue a Cuba, pero el vínculo no se perdió nunca. El vínculo de la investigación. Tú de Rusia llegas a México. Yo de Rusia me vengo a México. Cuando acabaste el doctorado ya había caído el muro. Sí, no, la época que yo vivía allá fue tremenda, porque yo llegué en el 87, me fui en el 91, me agarró lo del muro de Berlín, me agarró lo de Gorbachev, la perestroika, la glasnost, sí. Llegué siendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y me fui siendo Rusia, y bueno, aquello fue... y lo más bonito es que como hubo esos cambios, supuestamente yo fui afectado por ese cambio, y por eso fue mi comportamiento de... yo quería ir a vivir hasta Cuba. Yo me casé con una ciudadana mexicana y me casé por la leyes rusas. Ese es el motivo, vaya. Sí. Sí, y yo me la quería llevar a Cuba. Y no se dejó. Y la visa en la embajada cubana no se la daban. A cualquiera. Y no se la daban. Y yo decía, ¿qué pasa? Y el cónsul cubano me dijo, invítame a tu casa que yo te voy a explicar por qué yo no le doy la visa a tu esposa. Y lo invité a mi casa ahí en Moscú, que era en el albergue de los estudiantes, y después de tomarnos una botella de vodka, nos dijo, no, yo no te voy a dar la visa para que te vayas a vivir a Cuba, porque la situación de Cuba no es buena, y tú debes irte para otro lugar. El cónsul cubano. El cónsul te recomendó eso. Sí. Yo creo que a lo mejor fue iniciativa de él, o también había cierto interés porque los cubanos con ciertas posibilidades, pensando en la remesa, ¿sí está bien? Sí. Pues le dieran esa opción, ¿no? Y entonces yo era, digamos, yo estaba formado por el gobierno cubano, es decir, y estabas muy enganchado desde tu educación básica, así ¿no? Es, o sea, creías fielmente en lo que se estaba haciendo. Entonces él me dijo, yo no le voy a dar la visa. Y entonces, bueno, la otra opción era México, y yo fui a la embajada mexicana y en cuestiones de segundos me dieron la visa. Y yo vine de turista para acá. Yo pensé que tu mujer mexicana no te había dejado. No. Entonces yo terminé mis estudios allá en Moscú, que esa es una época muy interesante de mi vida, una época muy estresante. Estar defendiendo en ruso un criterio de doctorado ante 70 personalidades rusas. ¿Se acostumbraba así los exámenes? Sí, los exámenes rusos eran ante el Consejo Científico. Y aquello era que tú empezabas a hablar ahí y yo le agradezco mucho, que en paz descanse, ya falleció mi tutor, pero la preparación que me dio fue exquisita, ¿no? Tanto a mí como al doctor Reinaldo Rodríguez. Entonces, ya después de aquel hecho, pues me vine para México. Llegué aquí como turista. Di algunas conferencias en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones de la UNAM. Incluso me contrataron en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, pero tenía yo problemas con mis papeles, ¿no? Con mi visa. Y entonces ahí en la UNAM me decían que yo tenía que arreglarlo. En fin, vi muchos problemas allá y de casualidad caí aquí, en este campus. Y cuando llegué aquí, pues estaba muy contento conmigo, con mi currículum, con todo lo que habíamos hecho. Y el campus tenía todo un pool de abogados y ellos me hicieron toda la gestión y ya me quedé aquí. Bueno, y cabe aclarar que estamos en el Tecno Monterrey, en el campus Estado de México, ¿no? Se refiere al doctor. Sí, yo el 10 de agosto cumplo 26 años de estar en este campus. Llegué como profesor, fui director del departamento de ciencias de aquella época y actualmente hacemos investigación. Nunca he perdido el vínculo con el equipo de cubano, que es un equipo fuerte de investigación. Incluso Otero es uno de los productos
que obtuvo el doctorado a través del asesorarse con el doctor Reinaldo Rodríguez. Que fue tu compañero. Que fue mi compañero, fuimos incluso compañero de estudio. Claro, sí. En cuarto año, cuando yo fui a Batabanó a dar clase, Reinaldo estaba ahí y él era también alumno ayudante. Entonces, pues sí, y ya después vinimos para aquí, llegamos aquí, no hemos perdido el vínculo, hacemos investigación, hacemos publicaciones y seguimos en lo mismo. Contento. Entonces, para resumir, yo creo que la parte de educación en Cuba fue una parte muy emotiva, una parte muy, digamos, muy apasionada y que se veía que las cosas iban a funcionar muy bien. Ya yo me fui de Cuba en el 87, la debacle empezó a ocurrir cuando se cayó el bloque socialista, a partir del 92, 93. El presupuesto que le daba la Unión Soviética a Cuba, que era un alto presupuesto, ya no se dio y empezaron a pasar los problemas en Cuba, las situaciones especiales, y hoy en día la gente ha perdido mucho el interés de la educación y ya lo que quieren es trabajar en turismo porque es donde está el dinero, o estar haciendo los paladares. No sé si ustedes conozcan qué cosas. Esos son restaurantes. Así como el que pone el vecino aquí en México, ¿no? Son restaurantes de este tipo.
fuerza sin que me cuente trabajo. De la rodilla para arriba, de la cintura para abajo. Mira, me quemo, pero mira mi ma que me quemo. Oye, chichi, que de quema, mira, te quema La Habana. Oye, se quema el cozón, mamá. Llaman pronto a los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Mira que el fuego me está quemando y yo quiero seguir guardando. Mira, se quema, mira mi ma que me quema. Pero mira, se quema, pero oye, se quema, pero mira, se quema la malla. Pero mira mi ma que me quemo. Ay, candelita, ay, candelota, ay, candelita. Gracias. Un gran educador. Y personalmente un autor al que venero y me ha educado, me ha enseñado mucho, que es Ralph Waldo Emerson. Entre otras cosas que se pueden decir de este autor, Walt Whitman, uno de los grandes poetas de la cultura norteamericana, pues lo veneraba, entre otros grandes personajes, y le llamaban el escolar a este Ralph Waldo Emerson, mejor conocido como Emerson. Bien, la recomendación es este libro que se llama La conducta de la vida, y me voy a permitir leer una pequeña un fragmento de uno de los capítulos, y creo que con eso se podrán dar cuenta por dónde va. Al principio del capítulo trae como un pequeño texto, el capítulo es el capítulo 4, que se llama Cultura, y al principio trae un pequeño texto que dice: ¿podrían reglas o tutores educar al semidios que esperamos? Él tiene que ser musical, trémulo, impresionante, capaz de dulces influencias del paisaje y el cielo, susceptible al contacto espiritual de la mirada del hombre y la mujer, firme en su centro natal para fundir pasado y futuro y rehacer en su propio molde los hados furtivos del mundo. Y dice Emerson: la palabra de ambición en nuestros días es cultura. Mientras que el mundo entero va en busca del poder y de la riqueza como medio del poder, la cultura corrige la teoría del éxito. El hombre es prisionero de su poder. La memoria de los lugares lo convierte en un almanaque, el talento para el debate en un polemista, la habilidad para ganar dinero en un avaro, es decir, en un mendigo. La cultura reduce inflamaciones invocando la ayuda de otros poderes contra el talento dominante y apelando al rango de los poderes. La cultura vigila el éxito. En la acción, la naturaleza no tiene piedad y sacrifica al ejecutante cuando acaba. Lo convierte en hidropesía o ampulosidad. Si la naturaleza quiere un pulgar, lo consigue a costa de brazos y piernas. El exceso de poder en una parte se paga enseguida con un defecto en la parte contigua. Emerson es un gran educador. Entre otras cosas decía, siempre hay una mejor manera de hacer algo, como por ejemplo freír un huevo. Siempre hay una mejor manera de hacer algo. Educar se trata de enseñar la mejor manera de hacer algo. En fin, recomiendo La conducta de la vida. Es un libro que a mí personalmente me enseñó mucho. Recomiendo la lectura de Emerson. Y curiosamente este libro se publicó cuando Lincoln accedía al poder. Entonces es una obra de iniciación, es una obra que educa, y bueno, los invito a leer a Emerson. Hubo una época en que incluso hasta los días de hoy la parte de la salud se le ha invertido mucho presupuesto, porque se ha visto que hay mucha necesidad fuera de Cuba de salud, entonces se mandan muchos médicos, y resulta ser que esos médicos de alguna forma perciben una remesa, y esa remesa es mucho más grande que el turismo en Cuba, por ejemplo. Entonces
se está enfocando mucho a eso. Ok. Es decir, donde se ve un nicho, ahí se enfoca mucho, ¿no? Y yo creo que se ha perdido en ese sentido, ¿no? Además, la ley de pie seco, pie mojado que había en Estados Unidos, no sé si ustedes la conozcan. Es decir, en Estados Unidos hubo una ley que Obama, a su último día de mandato, la canceló. Okay. No sé si ustedes saben. Donde en Cuba, si tú llegabas a la frontera de Estados Unidos y ponías un pie en territorio americano y eras cubano y pedías asilo, tú tenías todas las ventajas, tenías trabajo, tenías pensión, en fin, tenías muchas cosas. ¿Tenías ese apoyo? Sí, ese apoyo. Entonces muchas personas luchaban de alguna forma por salirse de ahí. Bueno, ustedes conocerán los casos de los balseros que acababan aquí en Yucatán, etc. Esa ley se eliminó, ya esa ley no existe. Entonces, pero todavía hay otra ley, es decir, si tú estás en Estados Unidos y eres cubano y llevas ahí 1 año y 1 día, te puedes hacer ciudadano americano. Ok. Pero esa no se ha revocado. Esa no se ha revocado, pero estarías tú de ilegal. Entonces, si se dan cuenta el gobierno y tú no tienes el año todavía, pues te pueden volver a mandar a la isla, ¿no? Es decir, es de ese tipo de ley. Yo creo que eso de alguna forma ha afectado porque ya el joven en aquella época lo que quería era llegar a Estados Unidos. Claro. Entonces él no le interesaba estudiar, no le interesaba hacer nada y lo que quería era irse para Estados Unidos. Actualmente no sé cómo está cambiando las cosas en Cuba, como ustedes ya sabrán, ya hay un nuevo presidente de Cuba. No creo que las cosas vayan a cambiar drásticamente, pero esperemos y que las cosas salgan bien. Muchas gracias, doctor. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes. Hay muchas cosas que hablar que no hemos podido hablar, sí, que no he podido ni preguntarme. Podemos hacerlo cualquier otro día. Me ha dado mucho gusto. Muchas gracias por gracias por tu apoyo, por tu apertura y por tu disposición, como siempre. Muchas gracias. Pues bueno, ¿algo que quieran agregar? No, pues como dices, mejor lo reservamos para otro día. Pues estuvo muy bien escuchar, profe. No, pues muy pedimos, pero no nos conocemos, ¿no? Exactamente, así es, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor. Buen día. Sí, gracias. Esperemos que haya